Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema tal vez desconocido, el trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Y digo tal vez desconocido no porque no hayan escuchado el tema, porque seguramente lo hicieron en una película, en una serie, en un libro, sino más bien porque la pregunta es, ¿puede ocurrir en niños y adolescentes? Bueno, la respuesta es sí. En realidad, un tercio de los adultos que ha sido diagnosticado con TOC reconoce que sus síntomas aparecieron durante la adolescencia. Y nosotros sabemos de que hay dos picos de aparición de este trastorno. Uno sucede entre los 7 y los 12 años y otro a los 21 años. Entonces, este trastorno puede aparecer en niños y adolescentes. Pero ¿a qué nos referimos con las obsesiones y compulsiones? Las obsesiones en términos generales podemos definir como pensamientos e imágenes o impulsos que llegan a la mente de la persona sin haber sido llamadas, que se meten ahí y que causan malestar en la persona. Los más frecuentes son aquellos relacionados con los miedos a contaminación o enfermedad, aquellos que tienen que relación con las dudas sobre sus acciones o conversaciones, o aquellos que tienen relación con impulsos de carácter violento, sexual o religioso. Esos son los más frecuentes, no son los únicos. Y las compulsiones las podemos definir como aquellos comportamientos o actos mentales que por lo general se realizan para calmar las obsesiones. Dentro de estas, las más frecuentes también están aquellas relacionadas con la necesidad de limpieza, de lavado de manos o del cuerpo, aquellas que tienen que ver con la necesidad de chequear las cosas o aquellas que tienen que ver con la necesidad de repetir ya sea actos o pensamientos. Estas nuevamente son las más frecuentes, no son las únicas. Y muchas veces encontramos las dos cosas, las obsesiones y las compulsiones juntas, aunque no necesariamente tienen que estar juntas para hacer el diagnóstico. Pero, ¿cómo yo puedo saber si mi hijo o mi hija puede estar teniendo este trastorno? Bueno, podría servirnos como referencia hacernos algunas preguntas. Primero, ¿mi hijo o mi hija tiene miedo excesivo a contaminarse o enfermarse por haber tocado algo que considera que está contaminado? Mi hijo o mi hija se siente muy mal si es que las cosas no se hacen como según ella deberían estar o deberían hacerse. Mi hijo o mi hija tiene como una necesidad a un orden específico en las cosas y si no se cumple eso afecta mucho a su desempeño diario. Mi hijo o mi hija tiene mucho temor o preocupación por tener pensamientos de carácter violento, sexual o religioso, o mi hijo o mi hija tiene la necesidad de guardar cosas o de acumular. Si usted ha respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, bueno, podría ser de que su hijo o su hija esté enfrentando este tipo de trastornos. Ahora, también tenemos que analizar si es que esto afecta a su vida, porque eso hace la diferencia entre si es un trastorno o no, porque ustedes van a estar de acuerdo conmigo que muchas de estas cosas nos suceden a todos, la necesidad de lavarnos porque tenemos miedo de contaminarnos, la necesidad de chequear si las puertas están cerradas, por ejemplo, pero ¿qué diferencia entre si es un trastorno o no? Bueno, es el grado de afectación a la funcionalidad de la persona, cómo se ve afectada su vida, en lo social, en lo individual, en lo familiar, en lo académico. Eso nos hace la diferencia para saber que estamos frente a un trastorno. Tenemos que saber también que este trastorno puede acompañarse de otras enfermedades mentales o de otras condiciones mentales, como el trastorno por tics, por ejemplo, también puede acompañarse por el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también puede acompañarse de trastornos del estado de ánimo, de trastornos de ansiedad y del trastorno de la conducta alimentaria. Por eso es necesario hacer una buena evaluación para determinar si este trastorno de TOC está solo o acompañado de alguna de estas otras enfermedades, porque eso va a determinar cuál va a ser el planteamiento del tratamiento que hagamos y el éxito del mismo. Debemos mencionar que en el caso del tratamiento tenemos una buena respuesta general. Consideramos que alrededor del 70% de los pacientes tienen una buena respuesta al recibir tratamiento. Y este tratamiento tiene tres pilares fundamentales. Por un lado está la terapia cognitivo-comportamental, por otro lado están los psicofármacos y por otro lado está la psicoeducación al paciente y a la familia. La terapia cognitivo-comportamental es como nuestra primera opción en los casos leves a moderados.
y adicionamos los psicofármacos en los casos graves o en aquellos pacientes que por alguna razón no pueden acceder a una terapia cognitivo-comportamental. Es importante la psicoeducación a la familia porque muchas veces necesitamos que los padres sobre todo se conviertan en coterapeutas durante todo este proceso para llevar a cabo una buena eficacia o para tener una buena eficacia. Por eso les animo que si ustedes sospechan que sus hijos o sus hijas pudieran tener el trastorno obsesivo compulsivo, consulten con su psiquiatra pediátrico de confianza. Les saluda David Barzallo Núñez para Baruch Geek Doctor.